Quiero dar las gracias primeramente por darme el gran privilegio de poder presentar una temática que llevo trabajando durante muchos años, que tiene que ver con el manejo emocional del paciente de la población LGTBI+. Em, y esto surge a partir de mi experiencia en dos grandes unidades de un país de Chile. No solamente trabajo en oncología y en cuidados paliativos, sino que también trabajo en una unidad que ayuda y acompaña, ¿cierto?, en procesos de transición y también donde trabajamos con distintos tipos de infección de transmisión sexual. Y a partir de estos dos grandes amores surge la necesidad de mostrarle a ustedes cómo nuestros pacientes de esta población en particular empiezan a afrontar o viven una enfermedad oncológica. Sabemos que la enfermedad oncológica trae, ¿cierto? Y genera un impacto emocional. Y este impacto emocional no solamente lo vivimos nosotros como pacientes, sino que también el entorno. Y cuando nosotros hablamos del impacto emocional, tiene que ver con un conjunto de respuestas, no solamente físicas, sino que también emocionales y conductuales que empezamos, ¿cierto?, a vivenciar nosotros ante esta situación. Y vamos a ver si es que nosotros contamos con herramientas como para poder afrontar la enfermedad oncológica o sentimos de que nuestros recursos personales no nos da, ¿cierto?, para poder afrontarla. Y desde ahí aparecen una infinidad de factores, de elementos, ¿ya? Como por ejemplo el signo de la progresión de enfermedad, los cambios que yo voy afrontando a partir de esta enfermedad oncológica, cómo va cambiando las relaciones, ¿cierto?, con mi entorno familiar y social, las distintas pérdidas que yo voy afrontando, no solamente de funcionalidad, sino que también de autonomía, cambios de roles, las distintas cambios de apariencia que se generan a partir de los distintos tratamientos, cómo yo voy manejando, por ejemplo, mi proceso de información, cómo me van diciendo a mí la información. Es muy distinto, por ejemplo, que me digan que mi cáncer está en etapas curativas a que me digan, ¿cierto?, que estoy en una etapa avanzada de la enfermedad. Y también empiezan muchos cuestionamientos con respecto a aspectos espirituales. Entonces vamos viendo de que dependiendo, ¿cierto?, del área de desarrollo, va a haber también un impacto emocional que va a afectar en cómo yo vivencie esta enfermedad oncológica. Entonces aparecen estos factores desencadenantes del impacto emocional. Viene, por ejemplo, ¿cierto? Como yo les comentaba, este tema de cómo se le informa, si era esperado esta situación de enfermedad, si fue sorpresiva, también si la vivo solo o la vivo acompañado, cómo yo voy viendo, ¿cierto?, el compromiso de mi familia ante esta situación. Y los cambios, ¿cierto?, en todas las áreas, cambios a nivel, ¿cierto?, cognitivo, el sentir que yo ya no puedo rendir de forma correcta en mi ambiente laboral, el tener, ¿cierto?, estos cambios de roles donde se me impidan hacer ciertas cosas por estar enfermo o enferma. También, ¿cierto?, los proyectos pendientes. Sabemos que cuando somos diagnosticados de enfermedad oncológica, pareciera, ¿cierto?, de que hay un pare importante en mis proyecciones futuras. En cuanto a los aspectos físicos, nosotros podemos ver de que todo va a estar asociado a los tratamientos, ¿cierto? Y a la debilidad que pueden generarse a partir de estos tratamientos. Y también, ¿cierto? Podría venir en algunos casos un encarnizamiento terapéutico porque no se pueda manejar de forma correcta los distintos síntomas. Y por último, ¿cierto? Pero no menos importante, viene todo lo que tiene relación con los aspectos espirituales, ¿cierto? Crisis de creencias, crisis de valores que empezamos a verlos cuestionados ante esta situación. Entonces hay una respuesta psicológica ante la enfermedad. Yo diría que aquí podemos encontrar, sabemos que la enfermedad, ¿cierto?, es una situación estresante para quien la vive, pero también, ¿cierto?, yo diría que vamos a hacer dos em,
evaluaciones, una evaluación primaria que tiene que ver en cómo yo voy significando esta situación, cómo yo significo mi enfermedad o estos cuestionamientos que yo podría hacerme. Y por otra parte, viene cierto, viene por otra parte este tema de ver si es que yo lo veo como una amenaza, como un hecho cierto, como un desafío, y después vendría una segunda evaluación que es cuando el paciente dice, bueno, ¿qué tanto de los recursos personales hoy día me permiten poder afrontar esta situación? Entonces vienen estas reacciones emocionales, ¿ya? Y que estas reacciones emocionales nosotros las podemos ver en una misma semana o también lo podemos ver en la familia, donde hay periodos de incredulidad, donde hay cierto periodos cierto de síntomas ansiosos, donde hay dificultades para poder conciliar el sueño o poder mantenerlo, dificultad en el rendimiento laboral. Entonces aparece un abanico de emociones que hace de que uno en esta situación esté mucho más vulnerable emocionalmente. Y por supuesto vienen estos factores estresantes, es decir, cuando yo sé de una enfermedad oncológica, viene este miedo, ¿cierto? Indudable y esta amenaza a la vida y miedo a la muerte. Viene también, ¿cierto? Esta amenaza a mi integridad corporal y a mi bienestar, a mi autoconcepto, también al hecho de cumplir o poder cumplir, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con los roles y actitudes habituales. Y por otra parte viene este hecho, ¿cierto? De, bueno, cómo yo me afronto, cómo yo manejo mi entorno físico y mi entorno social. Entonces, esto viene y esto ocurre en todos nuestros pacientes, independientemente de su orientación y de su identidad de género. Sin embargo, a pesar de los años los cuales yo llevo trabajando, empezaron a surgir ciertas preguntas que para mí eran importantes poder responderlas. Y una de esas preguntas era, bueno, nosotros utilizamos en nuestra práctica clínica orientar o indagar sobre la sexualidad de nuestros pacientes al momento de intervenir. ¿Cómo es el impacto emocional de esta población en especial? ¿Qué nos pasa a nosotros como profesionales cuando vemos llegar, cierto, a una persona que está transitando hacia lo masculino y que hoy día, cierto, está afrontando un cáncer de mama? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un familiar o cuando el mismo paciente nos dice, cierto, que él no ha informado a su familia de su orientación sexual y que quiere hacer parte a su pareja que lleva más de 10 años y no se atreve a decirle a la familia ante, por ejemplo, en una hospitalización? ¿Cómo hacemos para mediar y para poder considerar esta necesidad de este paciente? También, ¿qué prejuicios tenemos nosotros como profesionales de la salud al momento de trabajar con la población LGTBI? ¿La atendemos de la misma forma? ¿Tenemos las mismas herramientas? ¿Hay cosas que no tocamos por vergüenza, por temor o porque no sabemos cómo hacerlo? ¿O en realidad es un área, cierto, que nosotros no indagamos? Y otra de las preguntas que yo me hacía era, bueno, ¿tienen el mismo apoyo, cierto, de su entorno familiar que otros pacientes? ¿Cómo lo vemos nosotros? ¿Cómo los acompañamos? ¿El apoyo familiar tiene un factor protector ante el proceso de enfermedad? Y estas preguntas surgieron porque empecé a ver otra realidad que tal vez estaba invisibilizada. Cuando uno veía, ¿cierto?, a un paciente, o lo que uno solía ver, era de que el paciente llegara acompañado a las unidades de oncología a recibir no solamente el diagnóstico, sino que también su tratamiento. Pero me empecé a encontrar con esta otra realidad, a una persona sola, donde se cuestiona mucho más el diagnóstico, donde siente que la enfermedad ha venido por un castigo a partir de su orientación o su identidad de género, donde no quiere hablar abiertamente o porque tiene temor a
a comentarlo por no las represalias, sino que también por los prejuicios que podría existir desde el equipo de salud. Entonces empecé a darme cuenta en mi práctica clínica sobre la necesidad de visibilizar esta temática. Primero, para que nosotros podamos tener herramientas en nuestra práctica clínica y para poder, ¿cierto?, manejar las distintas diversidades de género, ¿cierto?, de nuestra población. Y viene, ¿cierto?, esta vivencia emocional. Y acá yo les muestro algunos de los factores que pueden influir al momento de la adaptación, ¿ya? Es decir, aquí, por ejemplo, la capacidad de cómo nosotros afrontamos la enfermedad, la estabilidad emocional, el apoyo que puede tener, ¿cierto?, la familia y los amigos, el adecuado tratamiento, cómo yo voy adheriendo, ¿cierto?, al tratamiento farmacológico y también un elemento no menor tiene que ver con la marginación de la sociedad. Si bien hoy día hablamos mucho más, hoy día se muestra más, se visibiliza más, aún vemos ciertos prejuicios y ciertos cuestionamientos que se hace la población. Entonces, cuando nosotros empezamos a buscar literatura, cuando nosotros empezamos a visibilizar esto, nos damos cuenta que algunos de nuestros pacientes en procesos finales de vida viven en situaciones de abandono y también, ¿cierto?, no encontramos en algunos casos el apoyo familiar que nosotros nos gustaría que estuviera. Empiezan a haber pérdidas de empleo, ¿cierto?, que hacen de que pacientes de esta población lleguen en un estado de vulnerabilidad mayor que el resto de la población. Ante el diagnóstico vamos a encontrar estas distintas sintomatologías como el temor, el rechazo, ¿cierto?, a seguir discriminados o rechazados. Sabemos que llevan una historia, si bien hoy día se habla más, ya hay más cobertura, sin embargo, traen una historia de rechazo y discriminación, traen una historia de vulneración de derechos, traen una historia, ¿cierto?, de muchos prejuicios. Entonces aparecen sentimientos de culpa, sentimientos de vulneración, ¿cierto? De yo en realidad me siento solo, no sé cómo voy a abordar esto, tengo miedo a que se enojen o a que el trato cambie al momento de decir no solamente mi orientación o mi identidad de género, la observación del resto del entorno también, ¿cierto? Por otra parte viene el tema, ¿cierto?, de sentirse escuchados por primera vez en un equipo de trabajo. Y esto algunas veces, ¿cierto?, trae que hay una actitud demandante hacia el equipo, ¿ya? Y que no tiene que ver con que nos quieren cargar más el trabajo, sino que tienen que ver que por primera vez en su vida sienten que un equipo de salud lo está escuchando. Entonces aquí viene y viene esta dualidad, ¿cierto? Que existe una muerte física, pero también existe muchas veces una muerte social, lo que estimula la negación ante el conocimiento del diagnóstico, ¿ya? Es decir, no solamente hoy día, ¿cierto? Estoy afrontando todos los prejuicios, las discriminaciones, ¿cierto?, que ha vivido desde mi núcleo familiar, sino que también hoy día estoy vivenciando, por una parte, este deterioro físico que viene a partir de una enfermedad oncológica. Y cómo mi entorno, que antes era, ¿cierto?, tal vez reducido, hoy día, ¿cierto?, se ve solo y nosotros como equipo de salud somos el único gran equipo de este paciente. Por otra parte, ¿cierto? Vienen estos aspectos psicológicos. Sabemos que hoy día la literatura principalmente habla del paciente VIH, ¿cierto? Y oncológico, pero hay muy poca literatura hispana en cuanto a cómo, ¿cierto?, vivencia esta población la situación oncológica.
Entonces aparece, ¿cierto? Y vemos en mi práctica clínica mucho más miedo que el habitual, miedo por a perder el atractivo físico, también, ¿cierto? Resignación o viene todo este tema de los cuestionamientos. Bueno, pareciera que lo que dijo mi mamá era cierto, yo hoy día estoy afrontando un cáncer porque en realidad esta es un pecado y ahí tiene que ver el componente religioso, sobre todo en las culturas latinas, y también viene una baja autoestima en esta población. Viene una negación, ¿esto por qué me puede estar pasando a mí? Ah, ¿por qué a mí? Ah, no basta con haber vivido muchas situaciones difíciles, sino que ahora se suma una enfermedad oncológica y viene esta sensación de injusticia, el ver, ¿cierto?, de que no bastó solamente con perder a mi familia, sino que también hoy día estoy afrontando una enfermedad, ¿cierto?, testicular, em, un cáncer de mama, un cáncer de recto. Entonces vienen a aparecer una infinidad de cuestionamientos que hace de que el paciente de la población LGTBI esté mucho más vulnerable emocionalmente. Por lo tanto, nosotros como profesionales de la salud, médicos, enfermeras, paramédicos, oficiales de módulos, secretarias, estén y deberían estar pendientes en poder indagar factores de riesgo para poder hacer las derivaciones correspondientes. Viene la sobrevaloración del pasado frente al futuro. Yo antes podía elegir, ahora no puedo elegir nada, me tengo que conformar con esto, ¿ya? Viene a haber un cambio desde el conocimiento del diagnóstico, o querer hacer cosas que antes yo no me había cuestionado en hacer. Y viene, ¿cierto?, este gran elemento que es la familia. Y yo diría que la familia es uno de los elementos fundamentales ante la situación o ante el afrontamiento. Nos permiten a nosotros poder sobrellevar de mejor forma la enfermedad oncológica. Uno ve, ¿cierto?, en la práctica clínica que mientras más apoyo tiene la familia, no solamente se siente más acompañado, sino que encontramos mayores contenedores emocionales dentro de este núcleo. Por lo tanto, sabemos que la familia es un papel fundamental, ¿cierto?, para sentirse seguros, para sentirse protegidos y para sentirse acompañados a lo largo, ¿cierto?, de todo el proceso de enfermedad. Sin embargo, muchas veces vemos que esta población vive su proceso de enfermedad en soledad por los cuestionamientos, por las recriminaciones y con la pareja en algunos casos. O también, ¿cierto? Vemos que lo vivencian solos. Yo he tenido durante estos últimos 5 años muchos pacientes que han vivido solos su proceso de enfermedad por decisiones propias, por la familia. em, y obviamente hace, ¿cierto?, que esta situación sea mucho más difícil. A nosotros nos ha tocado como equipo de salud celebrar Navidades, porque sabemos de que ese paciente no va a tener nada en Nochebuena, por ejemplo. Hemos vivido experiencias donde la familia eh, no llega en un proceso final de vida, por ejemplo, negando que es su hija o su hijo, y uno va como profesional de la salud y nos cierran las puertas o nos dicen, no tengo un hijo. Y somos nosotros los que muchas veces estamos acompañando y estamos tratando de mediar o de reconciliar a este hijo, a esta hija que necesita, ¿cierto?, estar con su padre, su madre y sus hermanos. Em, y también por otra parte vemos a una familia que vive un duelo por este hijo que nunca fue, o por este hijo ideal y por no ser lo que ellos esperaban. Entonces nos encontramos en estas disyuntivas muchas veces que, em, que buscan, y uno de los objetivos de esta presentación es poder, ¿cierto? Bueno,
atenderlo tal cual como nosotros atenderíamos al resto de los pacientes, pero no olvidando que muchas veces las historias de vida de la población LGTBI generan de que ellos estén mucho más propensos a tener una vulneración emocional que debemos detectar para poder, cierto, acompañarlo con otros profesionales del área de la salud mental y así hacer más llevadera esta enfermedad oncológica. Entonces, vemos que que la familia, perdón, asume un papel fundamental como factor protector, que muchas veces no lo vemos en esta población, ¿ya? Y también vemos que la familia, ¿cierto?, colabora cuando logramos un encuentro, cuando logramos, ¿cierto?, un acompañamiento, colabora ante esta situación de enfermedad. Entonces acá yo les traigo algunas alteraciones del comportamiento que aparecen como respuestas, ¿cierto?, en el paciente. Hay respuestas de ansiedad, es decir, ¿cierto?, vemos a un paciente que tiene estados de ansiedad importantes, vemos también respuestas depresivas que están asociadas a la muerte, que están asociadas al dolor, que están asociadas al rechazo o al contagio, es decir, qué tanto, señorita, esta enfermedad puede ser contagiosa, porque quisiera mantener mi vida sexual activa, por ejemplo. Usted podría o el médico podría informar a mi pareja que no vamos a tener ningún problema en el área de la intimidad. Entonces son aspectos que empiezan, ¿cierto?, a cambiar las respuestas emocionales de nuestros pacientes. Si mayor es la limitación física, ya mayor va a ser el impacto emocional o las respuestas que puedan presentar. Por otra parte, también hay respuesta a la sexualidad. Sabemos, ¿cierto?, que puede haber una disminución en la intimidad de pareja. Hay mucho más abstinencia, en algunos casos rechazo y aumento también indiscriminado. Por lo tanto, acá es importante que al momento, ¿cierto?, de la entrevista clínica, nosotros como oncólogos, como enfermera o los psicólogos, por ejemplo, de las áreas, puedan ahondar o decir de que esta enfermedad puede afectar en todas las dimensiones del desarrollo y si el día de mañana llegara a existir algún problema en cuanto a la sexualidad, que informen a los profesionales correspondientes. Entonces, yo les traigo esto que para mí es súper importante. Hay manifestaciones de trastornos psiquiátricos que nosotros debemos considerar. Si bien aquí la presentación no busca, ¿cierto?, definirlos, pero sí mostrarles a ustedes que nuestros pacientes de la población LGTBI muchas veces antes del diagnóstico ya traen un trastorno depresivo asociado, ¿cierto?, a la historia que ellos han vivenciado anteriormente y que muchas veces no ha sido diagnosticado. Por eso que es eh, la, em, la manifestación o la vulnerabilidad emocional. Vemos también que a lo largo de los tratamientos, ¿cierto? Puede haber un mayor trastorno de ansiedad asociado a todos los cambios, ¿cierto? Que ocurre ante la enfermedad oncológica, eh, la quimioterapia, la radioterapia, braquiterapia, ¿cierto? Y así vamos sumando otros tratamientos, la misma cirugía que puede generar de que voy viendo cómo se va deteriorando mi cuerpo y por lo tanto, ¿cierto? Viene un mayor eh, trastorno de ansiedad asociado a lo mismo. Y en la progresión, ¿cierto? Podemos ver un trastorno de depresión mayor, ya si no lo atendemos. Ahora, cuando nosotros indagamos la historia, podemos ver también de que existe mayor historia de ideación suicida, ¿ya? Y esto es lo importante que nosotros debemos indagar para poder acompañarlo y también para poder proporcionarle el tratamiento, ¿cierto?, psiquiátrico correspondiente. Es decir, incorporar tratamiento farmacológico, ¿cierto?, que nos pueda ayudar. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los pacientes que hoy día están con una terapia hormonal y que a partir de esta terapia hormonal, ¿cierto?, están teniendo mayor labilidad emocional? Entonces acá tenemos que indagar no solamente con respecto a la enfermedad oncológica, sino que también la historia de vida del paciente y por otra parte los tratamientos que ellos están afrontando
Por ejemplo, en una transición de lo masculino a lo femenino o de lo femenino a lo masculino. Perdón. Entonces, ¿cuándo derivar al psicólogo? Y yo acá les coloco algunos tips que son importantes, ¿cierto? Para poder evaluar cuando vemos que las reacciones emocionales le impiden buscar un tratamiento adecuado, cuando vemos, ¿cierto? Que el comportamiento que está llevando el paciente le está generando mayor angustia y malestar que su propia enfermedad, cuando vemos que las reacciones emocionales también tienen manifestaciones o síntomas psiquiátricos que debemos, ¿cierto?, tratar por un psiquiatra o por el equipo de salud mental, cuando hay antecedentes, ¿cierto?, de trastornos psiquiátricos previos y también cuando vemos que algún miembro está en riesgo, ¿cierto?, de padecer, por ejemplo, una claudicación familiar, ¿ya? Sobre todo en aquellos que cumplen la labor de cuidado. El tratamiento psicológico acá, ¿cierto? Va a estar muy ligado a lo que el paciente quiere trabajar. Por ejemplo, buscamos, ¿cierto?, ayudar a afrontar el estigma y el aislamiento social. Ayudamos a poder tomar decisiones, ¿cierto?, de forma correcta o adecuada. También buscamos reducir los cambios emocionales que vienen ante la enfermedad oncológica, proporcionar información adecuada, indagar, por ejemplo, si es que es lo que han entendido de lo que ha dicho el médico, facilitar también estrategias de enseñanza de autocontrol y por otra parte fortalecer aquellas herramientas personales que tienen como para poder colaborar y ayudarlo para hacer esta situación la más llevadera posible. Y acá vienen, ¿cierto?, mis conclusiones finales, que tiene que ver, ¿cierto?, en lo que yo he hecho o lo que yo he acompañado. Podemos ver que la población LGTBI, comparado con la población oncológica, demuestran, ¿cierto?, un perfil emocional con mayores tasas de ansiedad, mayores tasas de depresión, menor autoestima y una conducta marcada, ¿cierto?, por perturbaciones emocionales, fobia a la enfermedad, irritabilidad, que hacen, ¿cierto?, que nosotros debamos estar pendientes y debamos considerar esto, ¿ya? Para poder hacer de esta enfermedad mucho más llevadera. Vemos también de que podría existir menos apoyo familiar que el resto de la población. Y otro elemento importante es que lamentablemente, a pesar de que hoy día uno podría decir que se habla más, se ven dos áreas invisibilizadas. Por una parte, ¿cierto? Y que hoy día, hasta hoy día, podrían ser tabú en algunas sociedades. El temor a hablar de la muerte y el temor o también o el no saber cómo hablar de la sexualidad. Y otro elemento importante, ¿cierto?, que yo quiero plantear acá es que existe muy poca información con respecto al impacto emocional de la población LGTBI en habla hispana. Y también qué es lo que le ocurre en el manejo, en el afrontamiento de una enfermedad oncológica. Y otro elemento no menor tiene que ver, ¿cierto?, con los prejuicios que muchas veces vienen internalizados en los equipos de salud y que influyen de forma negativa en cómo ellos van a adherir, ¿cierto?, al tratamiento farmacológico. Por lo tanto, ¿cierto?, uno de los objetivos de este congreso es poderle llevar a ustedes elementos, ¿cierto?, o herramientas para poder afrontar a nuestros pacientes de la mejor forma posible, ¿ya? Y en esta población, considerando todas estas otras herramientas para poder ser y para poder ser un apoyo, para poder acompañar libre de prejuicios a cada uno de los que están afrontando una enfermedad oncológica. Y yo quiero finalizar esta presentación con alguien que me precursó o que fue uno de los primeros pacientes que yo acompañé de la población LGTBI y que después, a los años de haberlo acompañado en la aceptación y en querer comunicarle a la familia, lo encuentro en la unidad de oncología afrontando un linfoma. Y para mí fue bastante sorpresivo, porque no fue un paciente que yo acompañé durante un año, sino que yo lo acompañé durante 5 años de su vida, desde cuando él toma la decisión de transparentar
su orientación sexual a la familia y después, ¿cierto?, me lo encuentro afrontando una enfermedad oncológica. Y me acuerdo yo que dentro de las situaciones que él vivenció al final de su vida, él pide llamar al equipo tratante no de oncología, sino de los que habíamos acompañado en, en esta aceptación de su orientación sexual. Y fui yo. Él estaba en la UCI de nuestro hospital, en muy malas condiciones, y pide poder hablar con la psicóloga, que en este caso era yo. Y fui, ¿cierto? Él estaba en una parte de aislamiento, por lo tanto, en ese tiempo, no pandemia, tuve que usar todas las medidas de protección. Y me pide y me dice que él quiere irse, que quiere irse para la casa porque está cansado y quiere estar con su familia. Y este caso le impactó mucho a la unidad de UCI porque era joven y porque querían, ¿cierto? Me imagino yo que ese hecho le estaba impactando mucho y querían orientaciones por parte también mía. Entonces, en un momento, él se pone a llorar, eh, muy como pidiéndome por favor que no lo dejara solo. Y yo quiero terminar, ¿cierto?, con una frase que él me dejó, y que también ha sido el precursor de que yo hable de este tema. Eh, Llega un momento donde, si bien lo técnico es importante para nosotros como lo profesional, para los profesionales, lo humano no es menos importante. Y él se pone a llorar y yo dije, bueno, él está en un proceso final de vida. em, y me acuerdo yo que me acerqué y le besé la frente. Y él me dice lo siguiente, yo le digo, Álvaro, ¿qué puedo hacer por ti en esta situación? Entonces él me dice, quiero que me tomes la mano. Sé lo que han hecho por mí, pero no quiero morir solo. Espero que sea de ayuda esta presentación y en honor a todos los pacientes que he tenido que acompañar. Espero, cierto, que puedan tener una atención mucho más humanizada, una atención acompañada por los equipos de salud. Muchas gracias.